del epitelio. El epitelio dijimos que por debajo se encuentra el líquido en lo que es la inflamación serosa. Y en una inflamación ulcerosa, ¿qué pasa con el epitelio? Ok, No María sé. Angélica. Hay desprendimiento del Se tejido. desprende el epitelio. Sí, vamos a encontrar una pérdida del epitelio o un hoyo, si lo quieren ver así. Una úlcera, pues así al fin se define como la pérdida epitelial, ¿sí? Entonces el epitelio se desprende, se pierde. En la serosa no, en la serosa el epitelio está bien, el problema es que está subidito porque abajo hay líquido, ¿sí? Muy bien. Gustavo, la supurativa, histológicamente, ¿cómo se caracteriza? Así en términos sencillos como lo estamos viendo ahorita. Ok, pues aquí ahora sí que pues habría lo que son producción de pus, o sea, habría pus por bacterias piógenas. Histológicamente, ¿cómo se caracterizaría esa? ¿Qué es lo que primero te llamará a ti? Te llamaría la atención. En una ulcerosa, pues va el epitelio y se pierde. Pues es una ulcerosa. En una serosa, pues está el corte y ves así un acúmulo de agua abajo del epitelio. Es lo más llamativo. En una purulenta, ¿cuál sería lo más característico? Que Ok, tú lo ves y pues tú dices, aquí, es una purulenta. ok, pues puede haber un exudado purulento y también, pues, ahora sí que líquido de edema. Ok, va a haber pus como tal, ok, está muy bien, pero ¿qué vas a ver a la hora de ver el microscopio? ¿Qué te predomina ahí? ¿Qué va a haber en el epitelio? Pues, bueno, sí, pues va a haber ahora sí que una supuración, o no, sí, pues ¿A qué te algo, refieres con supuración? No entiendo. Entonces, a ver, ¿qué es supuración? sí, o sea, va a haber como, pues, abscesos, pues. Ok, va a haber la presencia de un absceso como tal, ok, muy bien. ¿Y qué predominio de células vamos a tener? Pues aquí vamos a encontrar, pues, neutrófilos. Esa es una de las características, ¿sí? Sí podemos encontrar pus como tal, pero vamos a encontrar que está todo tapizado de lo que son leucocitos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el tejido está invadido por lo que son neutrófilos como tal, ¿sí? Esa es la principal característica con ello. Isabel, mencióname la de la fibrinosa. Principal característica. La principal característica de la fibrinosa es que pues se va a ver lo que es la fibrina y se va a depositar en lo que es el espacio extracelular. Ajá. Aquí lo que nos va a predominar va a ser la fibrina, es decir, lo que nos va a llamar la atención va a ser que vamos a observar de primera en cuenta una gran eosinofilia, que es la fibrina que se está depositando como tal. Muy bien, no quiten la presentación, por favor. Y ahora sí, ya ahorita pueden bajar lo que son las manos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, vamos a ver lo que son las imágenes en estas cuatro. ¿Pueden proyectar los patrones histológicos? Muy bien. Esos son los patrones histológicos de inflamación. Recuerden que habíamos visto patrones histológicos de la necrosis. Aquí son de la inflamación como tal. Entonces, la inflamación aguda tiene 4 patrones histológicos con las características más llamativas que son estas. Ahorita van a observarlo como quiera en lo que es el corte. Proyectamos la presentación. Y con eso se cierra lo de inflamación aguda. Ya una vez se inicia inflamación crónica, solamente son un poquito de variantes, ¿sí? Particularidades que se tienen en la inflamación crónica versus la inflamación aguda, pero muchos de sus procesos se mantienen como tal, ¿sí? Hay citocina, hay mediadores como tal, hay células, solamente va a cambiar el patrón de estos mediadores y el patrón de lo que son las células. ¿Qué pasó con la presentación? ¿Está Ángela Sabina? Sí, ya No, voy, es que ya iba la presentación. muy bien. Si recuerden, con la presentación lo que se busca es que entiendan el tema como tal, ¿verdad? Tampoco es venir y leerlo prácticamente, ¿verdad? Porque pues sí, sí se ha detectado que ha pasado eso. Entonces, sí, no. Se supone que lo leí, lo entendí, lo expliqué. No es exponer otra vez todo lo que viene en el libro, sino pues mejor nos venimos pues, a leerlo entre todos, ¿verdad? Y a irlo explicando. Pues cosa que no tiene caso, ¿verdad? Nomás sería, pues, perder tiempo.
Entonces es mejor leerlo, exponer los puntos importantes así como se los estoy poniendo realmente y ya, ¿verdad? No hay problema. Ya si lo leímos, lo comprendimos bien, al hacernos una pregunta obviamente tenemos que contestar, ¿sí? Entonces sí es obligación del expositor estar preparado para ese tipo de cuestionamientos, ¿sí? No solamente estar con una exposición cargada y estarlo leyendo, o ahorita que estamos en línea, pues con el libro al lado, ¿verdad? O sea, acá podemos utilizar tarjetitas en forma presencial, pero bueno, no tienes el libro al lado, ¿verdad? Entonces sí, hay que tomar en cuenta eso para las otras exposiciones, ¿sí? Muy bien. Bueno, mientras su compañera la proyecta como tal, vamos a ver entonces que la inflamación crónica se va a diferenciar por ciertas características, pero primero vamos a definir qué es una inflamación crónica. ¿Cómo se definiría una inflamación crónica? Nayeli. La inflamación crónica mencionaba el libro que era aquella que duraba de semanas a meses, o sea, tenía una duración prolongada y iba a ser activa, y esta iba a tener como característica que mientras había una destrucción tisular, iba a haber a su vez un intento de reparación. Así es, sí, esa es la principal característica de una inflamación crónica, el tiempo de evolución y la presencia de reparación. Recuerden que al inicio del capítulo habíamos dicho que la inflamación también consistía en reparar. Eliminar y reparar. Aquí la inflamación crónica va a estar la eliminación y la reparación al mismo tiempo. En una inflamación aguda primero se elimina y después se repara. Aquí encontramos eliminación y reparación. ¿Por qué? Porque no puede pasar, no se puede eliminar lo que está estimulando la inflamación. De ahí nos vamos a cuáles son las causas de que se formen inflamaciones crónicas. Ruth. Sí, bueno, primero está las infecciones que son persistentes por algún organismo. La otra es que la exposición, como ahí dice que la inflamación crónica es prolongada, pues también la exposición prolongada, algún agente que lo esté propiciando la inflamación, y pues la reacción del cuerpo, que sería la autoinmunidad. Ok, así es. Las causas de inflamación crónica son aquellas en las que no se puede eliminar el estímulo. Hay ciertos microorganismos que no se pueden eliminar de forma sencilla. El ejemplo más característico es la tuberculosis. ¿Se acuerdan que se hacía una necrosis gaseosa, que se formaba un granuloma como tal? ¿Por qué? Porque no se podía tener lo que es el bicho. Recuerden que habíamos visto que cuando pasaba eso era porque el Mycobacterium se metía a la célula y ya no se podía destruir. ¿Qué hacían? Todos los macrófagos se envolvían con ellos, ¿sí? Y formaba el granuloma. Esa es una de las razones que pueden pasar. Cualquier proceso infeccioso en donde no se puede eliminar el microorganismo va a producir o va a avanzar a lo que es una inflamación crónica. Dos, cuando son actividades autoinmunes, ¿sí? Eso es bien característico y de todo lo que son enfermedades reumatológicas, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar que como no se va a eliminar nunca el estímulo porque el cuerpo es el que se está detectando como antígeno propio, pues el cuerpo se destruye lo que es la célula y vuelve a crear otra. ¿Por qué? Porque es de nosotros mismos como tal. Entonces nunca se va a acabar ese antígeno porque es un autoantígeno, es algo propio. Por lo tanto, siempre va a haber una inflamación y como por el tiempo de evolución va a ser muy prolongado, pues se hace una inflamación crónica como tal. Son las dos características más comunes de procesos crónicos como tal, ¿sí? Entonces ya seguimos la definición y lo que es la causa. Muy bien. Vamos a ver entonces diferencias entre inflamación aguda y crónica. Ya dijimos una que es el tiempo. El tiempo en la aguda es de días, en la crónica es de semanas para adelante. También vimos que en la inflamación aguda hay destrucción y en la inflamación crónica hay destrucción y reparación como tal. ¿Qué otra diferencia encontramos, Fernanda? Otra sería que la diferencia de las células. Ajá, ¿qué tipos de diferencias encontraríamos ahí? En la aguda que encontramos y en la crónica que encontramos. En la aguda son más poli. Ajá. ¿Y en la crónica cuáles son? En la crónica eran las mononucleares. Las mononucleares, ¿sí? Entonces es otra diferencia. La inflamación aguda va a tener preferencia de polimorfonucleares, mientras que en la crónica van a predominar los mononucleares, ¿sí?
En unas agudas vamos a encontrar muchos neutrófilos, en una crónica vamos a encontrar más linfocitos y macrófagos. Claro que hay maneras en las que se hacen crónicas agudizadas, es decir, vamos a encontrar los dos tipos de células. Vamos a encontrar linfocitos, macrófagos, pero va a estar infiltrado también de lo que es neutrófilo, ¿sí? Así histológicamente se vería un patrón crónico agudizado como tal, ¿sí? Otra diferencia. A ver, Minerva. En la aguda va a haber un edema y en la crónica va a haber proliferación de vasos sanguíneos. Ok, puede haber lo que es mayor preferencia de lo que es edema, mientras que en la crónica, aquí lo característico sería más que en la crónica ya hay angiogénesis, ¿sí? Cosa que no ocurre en la aguda. En la aguda no va a haber un proceso de angiogénesis. ¿Cómo se hace ese proceso de angiogénesis? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo como tal. ¿Alguna otra diferencia, Brian? Pues me parece que la crónica, los intentos de curación de tejido dañado. No Ok, sé si ya lo vimos esa diferencia. ¿Alguna otra? de extrusión tisular, también ya lo vimos. También. La angiogénesis, bueno, es que creo que También ya se vio ahorita. Ok, bueno, entonces no. Ok, a ver, Isabel. Sí, preguntó qué otras células ¿Otra diferencia? predominaban. No, ¿qué otra diferencia entre aguda y crónica? Pues, bueno, en el caso de los mastocitos iban a estar en los tejidos conectivos y pues estas decían que también participaban en la aguda y en la crónica. Ok, bueno, a ver, otra diferencia, María Angélica. Va a haber fibrosis. Es el intento de reparación como tal, tampoco. A ver, Nayeli. En la inflamación aguda van a participar principalmente los neutrófilos y en la inflamación Son crónica los los cambios de macrófagos. células como tal que ya se dijeron. Cesárea. Bueno, en la crónica era de comienzo rápido y la aguda era comienzo rápido y la otra de comienzo tardío. Y también otra característica, el libro mencionaba de que en unas ocasiones era asintomática y producía así el daño tisular, y esto ocurría principalmente en las enfermedades autoinmunes. Ok, esa puede ser otra diferencia como tal. En uno es un inicio rápido, el otro es pues un desarrollo, pues es progresiva como tal, junto con la anuencia de lo que mencionaba la compañera. Las características clínicas, ¿sí? Obviamente en los dos vamos a encontrar inflamación, ¿sí? Vamos a encontrar patrones inflamatorios. Sin embargo, en los patrones crónicos generalmente el paciente se adapta, ¿sí? Como tal. Entonces ya no da tanta sintomatología. Obviamente tiene signos inflamatorios y podemos encontrar en los patrones bioquímicos inflamación, pero el paciente ya no te manifiesta esos síntomas como si en la aguda como tal, ¿sí? Esa es otra diferencia. ¿Alguien que sepa alguna otra? Ok, ahí hay que mencionar el cambio de citocinas, ¿sí? Recuerden que las citocinas amplifican el proceso inflamatorio, lo controlan, lo median como tal, ¿sí? Entonces, en la inflamación aguda van a predominar más que nada estímulos o mediadores como la histamina, la serotonina, lo que son interleucina 1, por ejemplo, pero ya en la crónica ya no, en la crónica van a predominar otro tipo de citocinas que nos van a servir para activar linfocitos y macrófagos. De los más importantes, por ejemplo, son los interferones, ¿sí? Entonces, ese cambio de citocinas es otra diferencia entre los dos. En la crónica vamos a encontrar interferones, en la vamos a encontrar interferones, ¿sí? Esos son las dos. En la presentación le damos a la siguiente, por favor, para ver las imágenes, para seguir avanzando. Le damos a la siguiente, por favor. Bueno, ahorita si quieres le avanzas a la imagen donde se encuentra en lo que es la diapositiva 2 y 3, que es donde vienen lo que son los patrones morfológicos, ¿sí? Entonces, continuando, tenemos ya las diferencias entre inflamación aguda y crónica. Entonces, hablando ahora sí de las células, que es lo más característico, aquí encontramos que en la inflamación crónica va a predominar los monocitos, que son los precursores de los macrófagos, ¿sí?
El proceso de migración leucocitaria se conserva, es decir, se tiene que pegar al endotelio, hacer diapédesis, etcétera. Solamente que aquí cambian ciertos patrones, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos de la migración de los monocitos como tal? ¿Alguien que me diga? Acá ya vimos que era rodamiento, que era marginación, rodamiento, lo que es ahí la adhesión y la diapédesis. Acá en los monocitos, ¿cómo serían las fases del proceso de migración de monocitos? Gustavo. Pues aquí iría lo que es un reclutamiento de monocitos, pues en lo que es la sangre, la circulación. Ajá. También habría Entonces, lo que es... primer fase es un ok. reclutamiento. Después. Pues mencionaba que iba a haber ahora sí que una proliferación local de lo que eran macrófagos, Se mientras hace una estos división como migraban. tal. Muy bien. ¿Y la tercera? Y pues que pues precisamente luego de esta migración se iban a inmovilizar estos macrófagos. Así es, y una inmovilización. Son 3 pasos en el proceso de migración monocitaria, ¿sí? En estos monocitos primero se hace lo que es una atracción como tal, para después ya dividirse y después inmovilizarse como tal, ¿sí? Esos son los pasos de lo que son los monocitos. Estos monocitos después, una vez que ya entran a lo que es el tejido, recuerden que estamos viendo nomás particularidades, ¿verdad? Ya una vez que ingresan a lo que es la matriz extracelular, estos tienen que ser atraídos al lugar donde se requieren. Utilizando quimiosinas. ¿Cuáles serían las quimiosinas de los macrófagos aquí? De los monocitos. Nayeli. Pues aquí participaban los factores de crecimiento, como el factor de transformación del crecimiento que era alfa. También participaban linfocitos, que otros también como otros tipos celulares como el MCP1. Ajá, ¿cuál que es el MCP1? Ay, bueno, es que el libro mencionaba que era otro tipo celular, otro tipo de, Es una o sea, de citosina, como es una quimiosina, si no es una célula. El Ok. MCP1 es que la proteína quimioatrayente de monocitos, ¿sí? Ese es el MCP, ¿sí? La proteína atrayente de monocitos es el principal estímulo o la principal quimiosina que va a seguir el proceso de quimiotaxis como tal, ¿sí? Ese es importante reconocer. Y una vez que llega ya al tejido, el macrófago tiene que activarse. ¿Quién activa el macrófago entonces? ¿Yo misma? No, espera, Fernanda, es la que sigue. El interferón delta. El interferón gamma como tal, el interferón. ¿El interferón ese es secretado por quién? Por los linfocitos T. Los linfocitos T, los cuales son activados por medio de ¿qué? El linfocito libera interferón, el interferón activa el macrófago a su vez estimula al linfocito a que produzca más interferón utilizando otra citosina. ¿Cuál es esa? Bueno, como que te lo cuento. Minerva, ¿cuál es esa? ¿Pueden ser por endotoxinas bacterianas? No, estamos hablando de citosina, cesárea. Es la interleucina 12. La interleucina 12, ¿sí? Esa interleucina 12 activa a su vez a lo que son linfocitos y se hace un ciclo, ¿sí? El linfocito activado libera interferón para activar macrófagos, el macrófago libera interleucina 12 para poder seguir activando lo que son linfocitos y se sigue haciendo esa cadenita como tal, ¿sí? Y eso permite la perpetuación de la inflamación como tal hasta que llegue un estímulo y lo apague, ¿sí? Ese es el problema con la inflamación crónica, es que ella misma se va perpetuando como tal. Ese es el proceso de activación de los monocitos macrófagos como tal, ¿sí? Muy bien. Esas son las particularidades como tal. Ahorita vemos lo siguiente. Bueno, aquí vemos en la imagen la inflamación serosa. Si se fijan, lo característico aquí es que encontramos el epitelio y el epitelio se desprendió de la dermis, como dijo su compañera, y abajo encontramos líquido. Eso es si se fijan, ¿qué es lo que les llama la atención? Eso, que hay agua abajo del epitelio. ¿Qué les llama la atención de la fibrilación fibrinosa? Que hay mucha eosinofilia, hay muchas cosas rosas, es decir, depósito de fibrina. Dale a la siguiente imagen,
Eso es lo característico de esos dos cortes como tal. Vamos a encontrar después la purulenta. ¿Qué nos llama la atención de ahí? Que hay muchos neutrófilos, ¿sí? Muchos leucocitos como tal en esta zona. Entonces, eso es lo que nos va a llamar la atención y por lo tanto eso nos dice que lo que predomina es la purulenta. ¿Y qué vemos aquí? Que se perdió el epitelio, que hubo un hoyo. Viene el epitelio y de repente se desprende, se cae y encontramos un hoyo que aquí lo podemos ver en el patrón macro. Tenemos el tejido y de repente encontramos un hoyo. Ese hoyo, al cortarlo aquí, vamos a ver esto, se pierde el epitelio y después se recupera. Este hoyo es una úlcera. ¿Qué es lo más llamativo aquí? Pues el hoyo. Entonces, esos son lo más llamativo o los patrones histológicos de lo que es la inflamación. Muy bien, dale a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Ok, ya vimos lo que son las causas más comunes. Dale. Ok, la característica importante, infiltración por mononucleares. Aquí van a predominar los mononucleares. Ya sabemos cuáles son los mononucleares, los monocitos, macrófagos y linfocitos. Dale a la siguiente. Aquí es lo que vimos, cómo se hace este proceso de lo que es migración de monocitos como tal. Dale a la siguiente. Que son los pasos, el reclutamiento, la división y la inmovilización como tal. Sí, todo esto conlleva mucho de quimiosinas como el MCP1. Dale a la siguiente. Una vez que llega ahí, el macrófago y el linfocito van a hacer esto. ¿Sí? El linfocito libera interferón, el interferón activa el macrófago libera interleucina 12 para activar el linfocitos y se hace este ciclo como tal. A su vez, recuerden que el macrófago también libera factor de necrosis tumoral. Es una citocina muy, muy importante. Por eso cuando empieza a detectarse niveles elevados de factor de necrosis tumoral se habla de inflamaciones subagudas. De hecho, este factor de necrosis tumoral es el que se encuentra muy elevado en pacientes con COVID. ¿Sí? Digo, para tener un poquito de relevancia entre lo que estamos viviendo ahorita y el libro, ¿verdad? La fisiopatología. Entonces, muchas de las responsabilidades de estos daños a nivel pulmonar es porque haya un aumento en los niveles de factor de necrosis tumoral como tal. ¿Sí? Muy bien, dale al anterior. Al anterior. Al anterior. Ahí. Y aquí encontramos que una vez ya que esté activado el macrófago, va a tener dos funciones importantes. Destruir lo que está provocando el daño, pero el macrófago también se encarga de la curación. Por eso en la inflamación aguda no hay un intento de reparación, no hay un depósito de fibrina ni de colágeno. ¿Por qué? Porque los neutrófilos no tienen la capacidad de producir citocinas que van a actuar para producir lo que es fibras, fibrina y colágeno como tal, ¿sí? Solamente los macrófagos. Entonces tienen que llegar estos macrófagos para poder empezar a hacer la producción de citocinas que van a estimular. ¿A qué células se estimula para que se produzcan el proceso de reparación? ¿Quién hace el proceso de reparación en la inflamación? ¿Qué células? Ya las vimos en la primera clase. ¿Alguien? ¿Gustavo? No son los que son los fibroblastos. Los fibroblastos, sí, los fibroblastos entonces son activados por los macrófagos, ¿sí? Una vez que se activan los macrófagos, esos activan a los fibroblastos para que los fibroblastos produzcan fibras de colágeno y se haga la reparación, ¿sí? Esas son diferencias importantes. Muy bien, ya con eso ¿hasta aquí una pregunta, duda? Si se fijan en el capítulo aquí nada más son particularidades, o sea, diferenciar entre un patrón agudo y un patrón crónico como tal, ¿sí? Después nos vamos a otro tipo de células. Ya vimos los monocitos, ya vimos los macrófagos y ya vimos linfocitos, ¿sí? Aquí recuerden que dentro de los linfocitos hay que ver las diferencias funcionales de los linfocitos T, helper 1, helper 2, citotóxicos, NK, los linfocitos B y las células plasmáticas, que también son otros mononucleares. Ya sabemos esas funciones, no hay ninguna duda con eso. Si alguien se les olvidó uno, ahorita me dicen. De ahí hay que ver que también puede haber predominios de células. Y otra vez volvemos a lo que vimos al inicio. Si predominan los neutrófilos, nos dicen que son más infecciones bacterianas. Si predominan los eosinófilos, son más parasitarias o alérgicas. Basofilia, pues es más de condiciones alérgicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos determina una ADH. Si nosotros encontramos una leucocitosis por neutrofilia, vamos a sospechar primeramente en una infección bacteriana. Una leucocitosis por eosinofilia o parásitos o a lo mejor una condición alérgica. Claro, obviamente eso lo tienes que relacionar con la clínica del paciente. Si el paciente trae lo que es un cuadro alérgico y la eosinofilia es por la alergia, no trae condiciones de alergia, puede ser por parásitos, aunque es raro encontrarlo, ¿verdad? Pero son diferencias como tal, ¿sí? De ahí nos vamos al patrón morfológico, porque la inflamación crónica también tiene un patrón
¿Cuál es este patrón morfológico de la inflamación crónica? Minerva. Va a haber una infiltración por células mononucleares, también va a haber destrucción tisular y también va a ocurrir una curación del tejido dañado. Así es, aquí vamos a encontrar la clásica imagen del granuloma. Lo mismo que vimos en casiosa se aplica aquí. Vamos a encontrar, dale a la presentación para el patrón morfológico. Aquí vamos a encontrar en la parte central lo que es el absceso, la célula que se quiere dañar como tal. Vamos a encontrar una pared epiteloide, que son macrófagos que agarran como si fuera un epitelio. A la siguiente, por favor, hasta que venga el corte histológico. Y alrededor podemos encontrar, si está agudizada, pues una intensa neutrofilia como tal. ¿Dale? Aquí lo podemos encontrar como tal. Entonces vamos a encontrar estos granulomas, que son las células esas que se ven. Aquí vemos mucho fibrina como tal y encontramos algunos leucocitos. Lo que llama la atención son estas figuras grandotas que tienen más rosa y al ladito tienen como puntitos rositas mayores, ¿sí? Esos son los macrófagos epiteloides que están englobando, se están tratando de detener el proceso inflamatorio, ¿sí? Ese es el patrón morfológico de la inflamación crónica. Entonces tenemos 5 patrones de la inflamación, 4 agudos y 1 crónico. El crónico, la granulomatosa como tal, ¿sí? Muy bien. De ahí nos vamos al apartado clínico, ¿sí? De la inflamación como tal. Hasta ahí se termina inflamación crónica. ¿Preguntas, dudas de inflamación crónica? Muy bien, nos vamos al apartado clínico. ¿Cuál es el apartado clínico? Primero hay que ver lo que mencioné, bueno, en la presentación vienen los linfáticos. Primero, recuerden que lo que se trata es de eliminar y contener el daño. Supongamos que empieza una bacteria, ¿sí? Esta bacteria entra por la piel. Una vez que se libera en la piel, se libera todos los mediadores de la fase aguda que ya conocemos. Se trata de eliminar el daño. Supongamos que la bacteria no se pudo eliminar como tal. Entonces, las mismas células comienzan a llamar a los monocitos para que hagan macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos son más grandes. Ellos van a ir a hacer esa terapia de amontonamiento que les mencionaba al principio. Si van a tratar de amontonarse para contener la célula. Ya que no puedo eliminarla, pues la voy a dejar ahí, que se contenga, que no se me vaya a otro lado. Porque si se me va a dañar otras estructuras. Por lo tanto, si está en la piel, ahí se queda. Sin embargo, si no se logra contener, esta bacteria generalmente va a fluir ¿hacia dónde? A los linfáticos, ¿sí? Esos vasos linfáticos que son los que sirven para eliminar lo que es el edema y que tienen hoyitos, ¿sí? Porque recuerden que el vaso sanguíneo está cerrado, ¿sí? Es una línea continua de endotelio. No puede pasar un bicho o un microorganismo el que sea de forma sencilla. Entonces, esta bacteria que utiliza los vasos linfáticos. Una vez que llega un vaso linfático, ese vaso linfático comienza a avanzar. Se puede incluso hasta inflamarse también el vaso linfático, formando lo que es la linfagitis como tal. De ahí llega hacia un punto de control. ¿Cuál es el siguiente punto de control de la infección? Primero fueron los neutrófilos y todos los mediadores de la inflamación aguda. No se pudo contener. Siguió el siguiente mecanismo de contención, los macrófagos. No se pudo contener y avanzó el vaso linfático. ¿Cuál sería el tercer punto de control para evitar que llegue al corazón, por decirlo así? Fernanda. Es ya en los órganos, ¿no? No, hay algo antes. ¿Qué sería? ¿Cesárea? No estoy segura, pero los ganglios linfáticos. Los ganglios, ¿sí? Ese es el siguiente punto de defensa, los ganglios. Recuerden que en los ganglios va a haber mucho acúmulo de células de leucocitos como tal. Cuando la infección está localizada en los ganglios, ¿qué vamos a encontrar? Adenomegalias, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos lo que es una infección en la garganta y que nos dan adenomegalias cervicales, es porque el bicho ya llegó a ese punto y lo están conteniendo ahí. Eso es en cuestiones de infecciones severas, ¿verdad? En términos normales puede ser que también los mismos leucocitos identificaron el bicho y fueron a los ganglios a encontrarse con los linfocitos B para hacer memoria y estos se inflaman como tal. Entonces pueden ser de las dos cosas. Puede ser una adenomegalia fisiológica, por decirlo así, que es cuando se va a hacer una respuesta inmune, o puede ser lo que es una patológica, ¿sí? Que ya es el ganglio. Cuando encontramos múltiples adenomegalias, o sea, diseminadas como tal, es porque el bicho está ahí y se está tratando de contener. No se contienen los ganglios. ¿Cuál es el siguiente paso entonces para detener a lo que es la bacteria en este caso? Fernanda. Ahora sí son el paso a los órganos, doctor, ¿no?
¿Cuáles serían esos órganos que se encargan de detener la inflamación? Es hígado, vaso y médula ósea. Hígado, vaso principalmente, sí, el sistema reticuloendotelial es lo que se conoce como enemato. Entonces, el vaso empieza a hincharse, empieza a inflamarse. ¿Por qué? Porque está conteniendo el bicho junto con todos los leucocitos como tal. El hígado, recuerden que también tiene una función hematopoyética y ahí hay células de Kupffer, que son macrófagos grandotes que sirven para contener la infección, perdón. Entonces, el hígado y el vaso crecen. Entonces, en infecciones que van progresando vamos a encontrar adenomegalias y hepatoesplenomegalias como tal. Eso también aplica para los cánceres, cuando las células hacen metástasis y comienzan a avanzar. Si el hígado y el vaso no pueden detener, entonces lo único que queda es que llega al corazón. Y una vez que llega al corazón, sale por las arterias. Y es lo que comúnmente se conoce como sepsis. ¿Sí? ¿Cuándo se produce una sepsis? Cuando la bacteria se encuentra en todos los órganos. ¿Por qué se encuentra en todos los órganos, en todos los vasos, en la sangre en la sangre? ¿Por qué se encuentra en todos los órganos? Porque la llevó la sangre. ¿Por qué la llevó la sangre? Porque la bacteria llegó al corazón. ¿Por qué llegó al corazón? Porque no se pudo detener en el hígado ni en el vaso. ¿Por qué no se pudo detener en el hígado y en el vaso? Porque pasó la barrera de los linfáticos, empezando por los ganglios. ¿Y por qué llegó hasta los ganglios? Porque no se pudo hacer una buena contención en la inflamación, de la inflamación en el sitio de infección, ¿sí? Si se fijan, esos son los pasos, son varios mecanismos que se tienen que romper para producir una sepsis. De ahí que cuando llega una sepsis, pues son ya casos muy complicados que afectan pues a todos los órganos. Recuerden que la sepsis te da un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que termina en lo que es un choque, que termina pues en la muerte del paciente, ¿sí? Y de ahí vemos efectos sistémicos, que son las características clínicas, ¿sí? Aquí vemos que encontramos fiebre. Ya habíamos visto la fiebre, que es responsable de la interleucina 1, ¿verdad? Pero encontramos patrones de laboratorio, que es lo importante aquí. Ya vimos que hay una leucocitosis y ya sabemos la diferencia entre basofilia, neutrofilia, eosinofilia, etcétera, o por linfocitosis, ¿sí? ¿En qué tipo de patologías hay una linfocitosis? ¿Qué habíamos dicho? ¿Minerva? En enfermedades víricas. En enfermedades, ¿verdad? Ahí podemos ver una leucocitosis por linfocitosis como tal, ¿sí? Muy bien, y de ahí nos vamos a otros parámetros de laboratorio que son los importantes, que son los denominados factores o reactantes de fase aguda, ¿sí? Que son tres principales, PCR, BCG y SAA. Los que se miden en los laboratorios comúnmente es PCR y BCG. ¿Qué es la PCR? Fernanda. ¿Es reactiva? ¿Qué, perdón? Es la proteína C reactiva. ¿Qué es la proteína C reactiva? ¿Dónde se produce la proteína C reactiva? Es una proteína de fase aguda que sirve, es que no recuerdo bien, Doc, pero sirve como, ¿cómo se? Ay no, como un marcador, ¿no? Es un marcador, o sea, cuando hay un proceso infeccioso como tal, las citocinas van a estimular ¿a qué? Para que produzca PCR. ¿Dónde se produce el PCR? Vamos a ver que te ayudan, Nayeli. En el hígado. En el hígado, sí. El hígado va a responder a estas citocinas produciendo PCR. Esta PCR se va a elevar. Entonces, cuando ustedes se encuentren en un laboratorio PCR elevada, te quiere decir que hay una inflamación. ¿Dónde? No sabemos, pero hay un estímulo que está provocando que se eleve la PCR, ¿sí? Y la otra es la BCG. ¿Cómo se forma la BCG o qué es la BCG? ¿Qué es y cómo se forma, vaya? ¿Alguien? Ok. La BCG, como... A ver, María. Es una medición de la velocidad de sedimentación globular. Mide la velocidad en cómo se sedimentan. ¿Por qué se sedimentan los eritrocitos? ¿A causa de qué? De una respuesta inflamatoria.
Ajá, sistema. pero ¿qué es lo que hace que sedimenten? ¿Qué dice el libro ahí? ¿Se sedimentan por acción de qué? ¿De qué cosa? De estímulos como lipopolisacáridos. Ah, sí, sí, vaya, es la causa, pero en sí, ¿qué es lo que hace que los eritrocitos se sedimenten? El fibrinógeno. La fibrina como tal, ¿sí? Entonces recuerden que cuando habíamos visto lo que son ayer los mediadores, vimos el sistema de coagulación, que era su objetivo formar fibrina. Esta fibrina también hace que los eritrocitos se sedimenten. Entonces, entre más fibrina, más rápido se sedimentan los eritrocitos. Por lo tanto, a mayor BCG, mayor inflamación. ¿Sí? Por eso son los estudios de laboratorio que pedimos en infecciones, por ejemplo, crónicas, inflamaciones crónicas, por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide, que ya sabemos que como son autoantígenos, nunca se les va a quitar la inflamación como tal y va a estar asintomático. Sin embargo, cuando se agudiza, vamos a encontrar elevación de estos. El paciente va a decir, bueno, yo estaba muy bien, pero pues comienzo a ver aquí que mis deditos empiezan a hinchar otra vez. Esas son características clínicas, pero en ocasiones están asintomáticos completamente, no hay ningún signo, pero cuando pedimos los exámenes de control vemos BCG y PCR elevado. Eso te quiere decir que hay una inflamación activa en ese momento y por lo tanto se agudizó el cuadro. Esa es la importancia de esos exámenes de laboratorio. El PCR y BCG, que sí se solicitan mucho como tal, son estudios baratos que se utilizan desde el primer nivel y que nos pueden indicar o no que que hay un proceso activo. Eso los van a ir viendo conforme vean las patologías, que van a ver que es la presencia de eso, ¿sí? Permítame un tantito. Ok, no. Y pues eso sería lo que es la parte final del capítulo. ¿Preguntas, dudas que tengamos? No, ok. Les proyecto lo que son la exposición del día de hoy. ¿Preguntas, dudas? No, doctor. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, terminamos el capítulo de inflamación. La próxima semana ya iniciamos con el tercer capítulo como tal, que es hablar un poquito de lo que es proliferación como tal. Y vamos a ver ahí también lo que son estímulos de angiogénesis, ¿sí? Entonces eso lo vemos en la siguiente capítulo, ¿sí? Muy bien, pues eso sería todo. Ya la otra semana nos vemos con lo de el siguiente capítulo y el miércoles, ya saben, nos vemos con lo de la práctica, que en este caso serían 2 en una o a lo mejor una y una. Ya eso lo vemos la siguiente semana, pero pues como que ya son dos temas como tal, ¿sí? Dos partes que debimos de ver. Entonces, ya sea que englobe las 2 en una y valga doble, o se queden las 2 en una y valga una, o una y una. Yo les digo la otra semana, pero como que ya pues vénganse preparados, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Doctor, yo tengo una duda. Ujú. No sé si me haya contado la última participación, porque nada más vi una, pero no sé si a lo mejor la dije mal. ¿Cuál Me es la otra? preguntó primero, permíteme. Ujú. A la segunda participación le dije que los mastocitos iban a estar distribuidos en lo que son los tejidos conectivos. Ah, no, Y esa no que... contó. Ah, ok, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Ok, excelente. Bueno, entonces eso sería todo. Entonces,